Ya. Amén. Buenos días, iglesia. Bueno, para mí realmente es una bendición y un honor estar en este lugar aquí frente a ustedes. Y así como nos ha enseñado nuestra pastora, el día de hoy ustedes están a la mesa y yo les estoy sirviendo. Amén. Bueno, vamos a hacer una pequeña oración. Espíritu Santo, yo te pido, Señor, que tú pases un carbón encendido en mis labios, Dios, y que sea tu presencia y tu espíritu hablando a través de mí, Señor. Yo dispongo mi vida, dispongo mi voz, mis manos, mis pies y mi cuerpo, Señor, para que tú lo uses como instrumento y que pueda traer una palabra, Señor, conforme a tu voluntad a tu pueblo, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Amén y amén. Bueno, el Señor ha puesto en mi corazón esta palabra y la he nombrado encuentro con Dios. Amén, encuentro con Dios. ¿Cuántos anhelamos un encuentro con Dios? Amén. Pues hoy el Señor nos va a enseñar esos pasos y también sacrificios que hay que hacer para un encuentro con Dios. Primero quiero nombrarles o decirles la definición de la palabra encuentro en el ámbito o en el área natural. Dice así: acto de coincidir en un punto dos o más cosas, a veces chocando una con la otra. Acto de coincidir, en un punto dos o más cosas, a veces chocando una con la otra. Y también la palabra encuentro tiene un significado espiritual. Ese significado consiste en entrar en relación a través de experiencias, reales y auténticas y reconocer su presencia en nuestras vidas y en los demás. Bueno, y hoy quiero hablar acerca de un personaje en la palabra que tuvo un encuentro verdadero, cara a cara, con el Señor. ¿Alguien sabe cuál? ¿Quién es? ¿Moisés? No, también Pablo. Vamos a Hechos 9 y vamos a leer 1 y 2. Hechos 9, verso 1 y 2. Tiene como título Conversión de Saulo. En ese momento era Saulo. Y dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Pablo en ese momento estaba detrás del pueblo de Israel, pero nosotros en este momento, yo les quiero preguntar, ¿ustedes detrás de qué están? Quizás no tenemos una mentalidad o un propósito de ir tras el pueblo del Señor, pero recordemos que todo lo que nosotros pongamos en nuestro corazón o atesoremos, ese es nuestro Dios. Amén, la palabra lo dice. Entonces, ¿tú tras de qué estás? ¿Tras del Señor? ¿Tras de su bendición? ¿Tras de la prosperidad? ¿O realmente estás tras de su propósito? Quiero que cada uno se haga esa pregunta. Vamos a leer el verso 3, Hechos 9:3. Dice así: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. En el momento que menos esperaba Saulo, en ese momento, llegó el Señor a su encuentro. Ni siquiera él lo estaba buscando, pero el Señor sí estaba reclamando una vida que él había creado para él. Y así pasa con nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un pasado y tenemos un lugar de donde el Señor nos rescató. Y estoy segura que en el momento que menos esperábamos, el Señor vino a nuestro encuentro. Pero vamos a mirar qué sigue. Verso 4, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él tuvo que caer
al suelo porque no resistió la presencia del Señor. Y aunque él no lo conocía porque él lo perseguía, él no conocía la presencia del Señor. Pero tanta es la autoridad, tanta es la hermosura y santidad del Señor que su cuerpo mismo no resistió. Y quizás en este momento no pasa de esa manera, porque muchas veces el Espíritu Santo, su presencia y el Señor desciende a este lugar y nosotros nos resistimos. El Señor ha llegado al encuentro de cada uno de nosotros y muchas veces por estar detrás de otras cosas no nos damos cuenta y nuestro cuerpo se vuelve tan duro, tan resistente que ni siquiera discernimos la presencia del Señor. Vamos a leer el verso 5. Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahí vemos que el mismo Pablo estaba preguntando: ¿quién es? ¿Qué es tanta autoridad? ¿Qué es lo que está pasando? Porque no entiendo. Y la parte B dice del versículo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Cuando yo leí esta frase por primera vez, yo no entendí nada, pero me puse a buscar los significados. Y esta frase quiere decir oponerse a la razón o a la fuerza superior. Vamos a ver qué significa aguijón, porque yo tampoco sabía. Es una vara larga, o era una vara larga, con una punta de metal que se usaba para dirigir a los animales de tiro. Era un palito largo que en la punta tenía como una lanza. Si el animal se resistía, perdón, no entendí mi letra. Si el animal se resistía a lo que donde lo habían puesto, a guiar el camino donde lo habían puesto, y golpeaba el aguijón, la vara, en vez de liberarse de esa esclavitud o de eso, se hacía más daño. Entonces yo te quiero preguntar, para nosotros también a veces dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y muchas veces nos alejamos y le decimos: Señor, busca otro, sufre. Así como dice nuestro pastor: sufre, Jehová, porque yo me voy. ¿Quién está sufriendo más? Si nosotros nos alejamos del Señor, perdemos la salvación. ¿Quién está perdiendo más? ¿O por qué nos cuesta tanto sujetarnos a las autoridades que el Señor nos ha puesto? Eso demuestra orgullo y altivez. Si el Señor ha puesto nuestros pastores en este lugar y nos cuesta sujetarnos a sus decisiones, yo te digo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aún con los líderes. O si no permitas que una persona que tú no consideras que tenga del Espíritu Santo te dice: hey, cuidado, estás haciendo esto mal. Ten cuidado con tu boca, ten cuidado con tus manos, con tus ojos. Y tú lo ignoras. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y eso demuestra que en nuestro corazón no está el Espíritu Santo. Porque cuando en nuestro corazón hay un Espíritu de Dios, es Él quien habla y nosotros reconocemos la voz del Señor. Dice la palabra que el Señor usa hasta las rocas para hablar. Y muchas veces muchas personas inconversas vienen a hablarnos y nos dan palabra del Señor. Pero nuestro orgullo y altivez es que hasta que no lo diga el superprofeta,
o el predicador, mejor dicho, reconocido, no atendemos al llamado. Yo he aprendido un lema, iglesia, y quiero enseñártelo. Y me ha funcionado. Porque a veces cuando el Señor o cuando las personas le dicen la verdad a uno duele. Si duele es porque hay algo. Si no duele es porque no hay nada. Y yo me he propuesto y he aprendido a escuchar de todos, sin importar quién sea, mi vecino, mis amigos, todos. Si me duele y si es para bien, lo recibo. Si me dicen, hey, es que tu actitud está siendo altiva, tú no me conoces. No. El Señor mira de lejos al altivo. Una actitud de humildad es reconocer y dice, bueno, tal vez no me doy cuenta, pero voy a humillarme más. Si te dicen, hey, cambia tu lenguaje, eres un líder, eres un siervo del Señor. Y nos duele y simplemente decimos, es envidia, porque no tiene el liderazgo, no tiene el ministerio. Hey, hay altivez y orgullo, es el Señor hablando. Reconoce la voz de Jesús. El verso 6 dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Yo me imagino ese momento. Pablo feliz con su grupo a perseguir al pueblo de Israel. Él en sus planes tenía que los iba a coger, los iba a acabar. Pero en la mitad del camino, ya llegando a su lugar de destino, que el Señor también lo tenía para ir a ese lugar, pero no con ese propósito. Llega el Señor y se le aparece y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo me imagino esa presencia del Señor para que solo con esa frase Él le obedeciese de una vez. Porque ahí dice la palabra que Saulo dijo, ¿qué quieres que yo haga? Cuánta magnitud debió sentir, cuánta autoridad debió sentir, cuánta presencia debió sentir para reconocer y decir, me he equivocado. Este es el verdadero Dios. Y yo te pregunto, ¿cuántas veces el Señor te ha llamado? Siervo mío, te necesito que salgas a predicar, necesito que vengas a adorar, necesito que cambies. La iglesia necesita liderazgo y ni siquiera reconocemos su voz. Saulo tuvo un encuentro en ese momento con el Señor. Y si nosotros no hemos cambiado es porque nos hace falta un encuentro. Cuando hay un encuentro verdadero, nuestra vida cambia. Nosotros nacemos de nuevo, nuestra mentalidad cambia. Ya no es al mundo, sino al Espíritu. Pero hay una palabra de aliento porque hoy el Señor te está llamando. Hoy el Señor te está diciendo, Katy, te necesito, Lorena, te necesito, Natalia, Nicole y cada uno de los que está aquí, Maribel, Julián, te necesito. Vamos a leer el verso 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Ellos quedaron mudos. Ustedes se imaginan ir un grupo y todos uno reconoce las voces de sus amigos, ¿cierto? Llega una persona y llegó tal, llegó tal. Y ellos iban contentos cuando escuchan que una voz desconocida llama, Saulo, Saulo. Ellos también quedaron, ¿quién habla? Estamos en medio del desierto, no hay nadie a nuestro alrededor.
Y ahí la palabra dice que una voz invisible, eso quiere decir que el único que vio el resplandor del Señor fue Saulo. Los otros simplemente escucharon la voz. Porque muchos son los llamados, pocos los escogidos. Iglesia, tú eres escogida. Hoy el Señor te está llamando a ti. Que tú seas de los que ve el resplandor del Señor y no simplemente de los que temen a la voz que han escuchado y no ven nada. En el verso 8 dice: entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. En el momento que el Señor viene al encuentro de Saulo, de inmediatamente él queda ciego. De tanta majestad, tanta soberanía, tal resplandor y autoridad, de inmediato él queda ciego. Pero él quedó ciego con un propósito. ¿Y esto qué quiere decir, iglesia? Que el Señor a veces permite que en nuestras vidas y en nuestros hogares pasen cosas que a nuestros ojos tal vez sean malas, pero para el Señor no. Todo obra para bien. Y yo te digo, si en este momento el Señor te ha quitado algo que tú aprecias o que tú valoras, imagínense aquí si nos quedásemos ciegos. Pero todo eso es con un propósito. Dice el verso 9, donde estuvo 3 días sin ver y no comió y no bebió. Él, sin saber lo que hacía, estaba ayunando. Porque él no conocía nada de la palabra. Pero era tal conexión que de una vez el Espíritu Santo penetró su alma y su vida y entró hasta lo más profundo, que sin conocer lo hizo. Ayunó. Y el ayuno, la palabra dice, y todos los que hemos ayunado alguna vez testificamos, yo sé, estoy segura, que cuando ayunamos y dejamos de comer comida natural, el Espíritu Santo se encarga de alimentarnos. El ayuno también purifica, y esto era lo que estaba haciendo en Pablo. Estaba purificando. El número 3 significa revelación. Y tampoco es coincidencia que él se hubiera quedado 3 días ciego. El Señor cerró los ojos de Saulo por 3 días. Porque en ese momento, mientras purificaba su espíritu por medio del ayuno, también estaba limpiando su vista. Porque en el momento que los cerró, cuando los volviese a abrir, ya no iba a ver naturalmente, sino espiritualmente. Y yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuántos hemos abierto nuestros ojos espirituales? No solo para ver las maravillas del Señor, sino para entender el sacrificio, para luchar por santidad, para buscar más del Padre. Luego sigue diciendo, verso 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocaron. ¿Para emprender a todos los que?
Invocan tu nombre, perdón. Cuando yo leí esta frase o este versículo, perdón, yo entendí, primero, era pues obvio o algo claro que él tuviese miedo de Saulo, ¿no? Porque él se había hecho famoso por estar persiguiendo al pueblo. Pero segundo, también tuvo un poquito de duda. Porque si el Señor mismo le habló y lo mandó hacia él, era porque él ya había hecho algo. Y él le dijo, Señor, pero es que él nos está persiguiendo. En ese momento tuvo duda del poder del Señor o de lo que él es capaz. ¿Y cuántos de nosotros también nos pasa lo mismo con nuestro hermano? Es mejor muchas veces no conocer el pasado del prójimo, porque eso trae duda a nuestras vidas. Si yo sé que Pepito Pérez salió, no sé, del robo o algo así, sí, aquí lo vemos danzando, cantando, gritando, pero estoy segura que si usted lo invita a su casa, esconde todo. Y eso también es duda del Señor, porque el Señor todo lo hace nuevo, amén. Él cambia totalmente. Sigamos leyendo. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Yo te digo, iglesia, instrumento escogido eres tú hoy. ¿Cuántos responden a ese llamado? Amén. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer. Cuánto le es necesario padecer. Inmediatamente el Señor le mostró, este es mi evangelio y hay que padecer. Y el Señor te está diciendo hoy, yo estoy dispuesto a llegar a tu encuentro, estoy dispuesto a entregarte todo de mí, pero tendrás que padecer. Ayayay, dijeron por ahí, añañay. ¿Cuántos realmente estamos dispuestos a padecer? Es dura cosa. Luego vemos más adelante que realmente Pablo padeció por el nombre de Jesús. Sigue diciendo, fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías. Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos un encuentro verdadero, renunciamos, nos arrepentimos, nos purificamos. ¿Qué viene después? El Espíritu Santo. Qué privilegiado y temer, Pablo tuvo que sufrir, pero también fue privilegiado porque en menos de 5 días ya había cambiado su vida, transformado, ya había sido bautizado, ya había sido lleno del Espíritu Santo. ¿Y cuántos de nosotros llevamos 15 años y ni siquiera conocemos al Señor? Ni siquiera podemos hacer un ayuno. Ayer en la reunión del grupo de alabanza aprendíamos algo. El ayuno es dominio propio, es negarnos a nuestra carne. Cuando nosotros no somos ni capaces de decirle no a un pan, mucho menos le decimos no al pecado. Así es como el Señor prueba nuestras vidas. A todos nos duele la cabeza, a todos nos da gastritis, a todos La vez pasada teníamos acá un líder que se estaba desmayando y le dijimos, no, ya en coma, ya es suficiente, sí, ya el Señor, porque el cuerpo ya no daba más. Por allá se ríe la persona que se desmayaba. Entonces, a todos nos pasa, todos somos seres humanos, pero el dominio propio que adquirimos y la fortaleza del Espíritu que nos da, nos mantiene.
Cambiamos esa mentalidad de el sábado es ayuno, simplemente no como y ya. No, porque te va a dar dolor de cabeza, te va a dar dolor de estómago, te va a dar, ay sí, ese día se te va a antojar de todo, de todo. Y entra a la puerta y el hermanito que nunca trae nada, le trajo un dulce. Y estoy, ay hermanito, estoy en ayuno. ¿Pasa o no pasa? Sí, pasa. Uno dice, hoy voy a hacer ayuno por tal motivo, o porque quiero que el Espíritu Santo me llene. Y llega a la puerta Johncito con el pan. Entonces, demostremos que tenemos dominio propio. Neguémonos a nosotros mismos. Menguemos para que Él crezca en nosotros. Sigue diciendo, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. En ese momento, de inmediato, el Señor abrió sus ojos espirituales. Dice la palabra que le cayeron como escamas. Ya no era Pedro el escamoso, sino Pablo el escamoso. Es una bromita ahí para que se despierten y se rían. Vamos a aprender qué son las escamas. Las escamas de la piel son la pérdida de la primera capa de la piel y puede ser causada por piel seca, infecciones, trastornos de piel o propósito del Señor. Aquí lo vemos. El Señor tuvo que quitar la primera capa, tuvo que quitar lo físico, lo natural que Él veía y cambiar su vista. En vez de vista natural, vista por fe. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Así que ahora todos somos los escamosos. Busquemos que el Señor quite esa vista natural. Busquemos la santidad. Busquemos el Espíritu. Versículo 19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban. Ay, pero me salté y ustedes no me dijeron nada, ¿sí ve? Ya. Vamos a leer el 18, la parte B. Dice, y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. ¡Qué hermoso! O sea, yo me imagino el proceso de Pablo como ciego, me quedo Espíritu Santo listo a predicar. Porque fue así. Él le tocó madurar espiritualmente así, express, porque el Señor ya lo está llamando. Y yo te digo hoy, el Señor te está llamando. Por favor, ya no más leche espiritual. Es momento de alimento sólido. ¿Cuántos líderes de 15 años, pastor, estoy desanimado, necesito una visita? Es que, los esqueísmos los tenemos todos. Y para todo hay excusas. Es que necesitas tomar alimento sólido. Iglesia, hoy recibimos una noticia, nos vamos. La iglesia va a crecer. La iglesia va a aumentar, van a salir profetas, evangelistas, pastores. Pero ¿quién está dispuesto? ¿Quién está dispuesto? El Espíritu Santo ha escogido esta congregación. Y más de uno sabemos, y los que no creen, yo les invito a tener un encuentro como Saulo. Porque falta fe. Pero Él está en búsqueda de siervos que se nieguen. Está en búsqueda de siervos que estén dispuestos a dejarlo todo por Él. Porque Él fue el primero en entregarlo todo. ¿O acaso se te olvida, iglesia? Hasta su última gota de sangre derramó por ti y por mí.
lo entregó todo. ¿Y cuántos de nosotros estamos dispuestos? El Señor necesita instrumentos dispuestos a ser usados. Yo hoy con temor y temblor acepté el reto, pero yo te animo. Sé que no es fácil, da mucho miedo, sí, pero el Señor es quien nos respalda. En ese momento que el Señor terminó el proceso en la vida de Saulo, fue bautizado. Y yo a aquellos que se preguntan por qué no soy bautizado, les digo de parte del Señor, revisa tu corazón. Porque el Señor tuvo que purificar por 3 días a Saulo para llenarlo de su espíritu y luego para bautizarlo. No es porque el Señor escoja a unos y a otros no. No es porque el Señor tenga preferidos, no. Es porque nos falta rendición total. Es porque nos falta entregarnos. Cuando entendamos y aprendamos que en cosas tan básicas como la manera en la que nos vestimos, también honramos al Señor, yo te digo, hey, vas por buen camino. Porque no muchos entienden que nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Cuando nuestra mentalidad empiece a cambiar de esa forma y de tal magnitud, de que le consultemos todo al Espíritu Santo y todo es todo. Señor, ¿qué me pongo hoy? Señor, ¿de qué me alimento hoy? Señor, ¿dónde quieres que vaya? El Espíritu Santo va a rebosar tu copa. ¿Cuántos quieren ser bautizados? Vamos a buscar. Vamos a entrar en intimidad. Vamos a limpiar nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, alma y cuerpo para que Él llene nuestras vidas. Dice el versículo 19, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Luego de que el Señor terminó el proceso, también permitió que Él alimentara su cuerpo, porque necesitaba fuerza. Y Él se quedó por varios días en Damasco. ¿Saben por qué? Porque Él necesitaba aprender. Él venía de afuera. El Señor ya lo había tomado como instrumento, pero Él no conocía a la persona que le iba a servir. Necesitaba aprender a predicar, necesitaba aprender de la palabra, necesitaba conocer a Jesús. Y yo te digo, iglesia, el Espíritu Santo está dispuesto a darlo todo, a dar todo lo que pidamos, pero tenemos que aprender. Tenemos que negarnos, tenemos que arrepentirnos, tenemos que buscar la santidad, tenemos que conocerle y enamorarnos del Señor. Este fue un encuentro que el Señor tuvo con una persona como tú y como yo. Porque muchas veces pensamos que la Biblia son historias. O que lo que pasa en la Biblia no puede suceder hoy. Y yo te digo, sí, iglesia, sí puede. Nada es imposible para el Señor, nada. Hoy recibimos una noticia y eso fue un milagro. Porque muchos corazones estaban endurecidos y no querían que esta iglesia creciera. Pero cuando el mundo dice no, Dios dice sí.
Yo voy con ustedes. Y hoy el Señor te está diciendo, yo digo sí. Yo te pido el favor, iglesia, que nos pongamos sobre nuestros pies.